Yo voy a la página 41 de nuestro libro, si no lo tienen, yo se lo recomiendo. Junto con cualquier libro de la oración que usted tenga, puede ser este, puede ser el de mi abuelo, puede ser etcétera, el que tenga. Siempre es recomendable que tenga a su mano una libreta y un papel que ponga la fecha de las determinadas peticiones. Escuche bien, por favor, las determinadas peticiones que usted tenga ante Dios y vaya viendo progresivamente cómo se han respondido para que no se le olvide, porque a veces a uno se le olvida y me incluyo. A veces viene el problema, viene la situación, uno sigue escalando peldaños, sigue escalando montaña, viene un problema más difícil y nos olvidamos de lo que Dios hizo anteriormente. Y eso qué fácil se olvida, ¿verdad? Pero si lo tienes en una libretita, mira, vamos a acordarnos, vamos a hacer refresh, vamos a ver, tal y tal día de julio, año 2000 algo, qué sé yo, mira, le pedí al Señor, mira, oración contestada y todo llevas un récord. Como que fuera, digámoslo de esta manera, una ordenada secretaria o secretario espiritual de tu propia vida y de las grandezas de Dios para que a la vez puedas testificar y cuando venga el diablo, cabeza de chorlito, con cuento, tú tienes todo notariado, vas a ser un notario, vas a ser un contable de tu propia vida espiritual, donde mira, ahí está todo. Entonces, cuando hace los ayunos, lo haces con nosotros, haces estas transmisiones de oración, oras en lo privado, tienes tu lugarcito de orar para el Padre Celestial, el Señor, tienes ahí todo anotado, no se te olvida nada, las peticiones que vas a pedir, todo, con nombre y apellido de todas las personas en tu familia por las cuales vas a orar, para que Dios las sane, para que Dios las saque del mal camino, tus hijos inconversos, etcétera, y vas también guardando un récord cuando Dios lo responda, porque a veces se te olvida, entonces solamente está escrita las peticiones, pero se te olvida escribir cuando Dios respondió. Esto es bien importante. Entonces, eso es lo que se llama el librito de oraciones. En ese librito de oraciones tuyo, personal, tienes el listado por las personas que oran, haces un récord cuando las oraciones son contestadas. Yo sé que la maravilla, uno dice, ¡ay! Al fin. Pero guarda récord. Oraste por 7 años, oraste por 5 años, por un mes, por 2 meses. Mira récord, mira aquí cuando Dios respondió. Es una manera, por eso es que le digo, esto es disciplina. Y el problema a veces que está en Latinoamérica es que la gente critica mucho en su gran mayoría, pero no son disciplinados, no les gusta la disciplina, no les gusta la corrección, no les gusta someterse a las autoridades. Por eso usted ve que siempre le están tirando puño a la policía. Y aquí vienen con esos mismos cuentos aquí en Estados Unidos y le sacan la pistola y se acabó. O vienen con los mismos cuentos de vieja, porque ellos son los que dañan sus países. El problema no es la tierra, el problema es la mayoría del tipo de gente que vive en ella. Y vienen aquí con los mismos cuentos y aquí de por vida o cadena perpetua, que es lo mismo, o pena de muerte cuando hacen sus delitos. Entonces, hay que empezar a tener disciplina y por eso la Biblia dice claro, vete arrancando la raíz de tu lugar de origen. Yo no estoy diciendo con esto que no tenga sentido patrio, pero recuérdate que todo esto termina y si tú eres cristiano, tu patria está ahí arriba en el cielo y por eso la Biblia dice que somos ciudadanos del reino de los cielos y por eso el carácter de nosotros es el carácter de Cristo. No ser unos incumplidos, no ser sin disciplina, etcétera, etcétera, o como la gran mayoría de las personas. Y yo sé que hay un porcentaje de personas que sí son aplicadas, que sí son responsables. Pues aplíquelo al Evangelio y verá cómo le va a ir todo bien. Es meramente un consejo y nadie se lo va a decir. Porque hoy en día yo no sé qué es lo que pasa. O sea, hoy en día no se está aconsejando, hoy en día no se está levantando las manos del prójimo, todo el mundo jalando para su propio barco y el problema es que cuando tú haces eso, el extremado peso con el cual estás con tu barco en medio de la mar te va a hundir con todo y barco. Bueno, vamos a la página 41, libro de oración. Acuérdense lo que les dije, libro de oraciones que tengan en conjunto con tu libro de oración personal, donde anote las peticiones, cuando Dios las respondió, que no se te olvide nada, cuando nos pongamos en ayuno, cuando nos pongamos en oración, una libretita tuya. No tiene que ser algo la gran cosa, humilde, mi hermano, pero lo que pasa es que puede ser la libretita más humilde, pero lo que yo te estoy hablando no es de lo humilde o bonita o como sea tú la quieras poner, es el poder que encierra todo eso espiritual. Mire, los obstáculos del desarrollo de una vida de oración. Esto yo lo escribí hace unos años en el capítulo 3 de mi libro de oración. Y yo digo lo siguiente, bueno, para desarrollarlo, voy a leer, para desarrollar bien nuestra vida de oración necesitamos 3 cosas.
Número 1, el compromiso. Número 2, la disciplina. Y número 3, la perseverancia. Tranquilo que se lo digo y se lo repito porque yo puedo orar aquí, tú me ves orar, tú aprendes a orar, pero yo también te tengo que decir estas cosas. Para desarrollar bien nuestra vida de oración necesitamos 3 cosas. Número 1, compromiso. Número 2, disciplina. Número 3, perseverancia. Sí, yo sé que dije que iba a leer, pero el libro lo escribí yo. Últimamente yo sé lo que escribí aquí. Así que se lo repito, compromiso, disciplina y perseverancia. Nosotros mismos, ahora voy a leer más de corrido, nosotros mismos tenemos que tomar la decisión de orar todos los días. No se ora, como has aprendido los malos ejemplos por ahí, cuando necesita, porque Dios no es 911. Dios no es bombero, Dios no es ambulancia, Dios no es policía. Lo que pasa es que eso mismo, este tipo de personas lo hacen con el prójimo. Cuando necesitan lo buscan, cuando necesitan de ellos lo dejan. O sea, usando como pueden o como quieren a las personas. Así hacen las mujeres, así hacen los caballeros, así hacen mucha gente que su corazón está lejos de Dios y quieren hacer lo mismo con Dios, y así no es ni con el prójimo ni es con Dios. No se busca de Dios solo cuando lo necesita, no se busca del prójimo solo cuando lo necesitas. Tú tienes que también ser agradecido con el prójimo y con Dios, y cuando el prójimo necesita de ti, también así mismo como tú exiges que te ayuden, ayuda también al prójimo, y así mismo como Dios te ayudó, sea agradecido. Más agradecido son los animales que tú. Sí, porque yo veo siempre videos, a veces yo los comparto en mi cuenta en Instagram, videos preciosos, personas que rescatan animalitos que son, o sea, imagínate, animalitos que no son, bueno, usuales mascotas domésticas, como, bueno, yo vi la otra vez, los otros días, de un pajarito, y regresan. Un venadito que rescataron y regresan y traen a los amigos, pues son agradecidos, pero los animales son más agradecidos que muchos seres humanos. Solo buscan cuando necesitan y buscan de Dios cuando necesitan y se conectan en los videos. Mi hermano, yo les digo, todo el mundo tiene oportunidad y todo el mundo se puede conectar en cualquier video cuando le dé la gana, pero de lo que no vas a ser libre es de las consecuencias de hacer las cosas mal, ¿sabes? Porque yo tengo que decirte la verdad completa. Entonces, dice aquí, o sea, nosotros mismos tenemos que tomar la decisión de orar todos los días. Si no lo hacemos, la voluntad de Dios estará obstaculizada en nuestra vida. Orando, Él nos puede revelar sus propósitos y avisar siempre o alertarnos de algún determinado peligro ante una situación o mala decisión. Por eso siempre cuando oramos decimos continuamente que Dios tome el control. No, que Dios siempre está en el control. Sí, pero, o sea, si tú te equivocaste, elegiste a la tóxica, o tu dama, elegiste a un sinvergüenza, charlatán, o te equivocaste, ¿estuvo Dios en control? Claro que no, porque Dios es perfecto. Entonces ahí está la raíz del problema y por eso se ora para que Dios siempre se mantenga en control. No se corrige lo que no se sabe, no se enseña lo que no se sabe, no puedes aprender lo que te crees que sabes. Y como la otra vez me estaban corrigiendo que yo dije que habían 2 endemoniados gadarenos cuando estaba exponiendo un tema bíblico y me dijeron, me quisieron venir a corregir que era 1. Yo no tengo la culpa que tú leas la Biblia incompleta o que repitas al papagayo lo de los predicadores, por ahí a veces neófitos. Eran 2. En los 3 evangelios, bueno, en la mayoría de los evangelios, 4 evangelios en total, pero en la mayoría de los evangelios se habla de 1. Pero sin embargo, en el testigo presencial, ¿verdad? En este caso Mateo, se habla de que eran 2. No es que la Biblia se contradiga, es que en los demás evangelios, cuando te habla y te dice el endemoniado gadareno, es que te hacen énfasis de uno de los 2, el que posiblemente estaba más poseído y aquel al cual el Señor Jesucristo le dijo que se regresara a dar testimonio de lo que él había hecho en su vida, lo que Dios hizo en su vida. Y que, bueno, él insistió que quería ir con Jesús y Jesús le dijo que no. Siento a Dios cuando hablo esto. Entonces, no se corrige lo que no sabe. Eran 2 endemoniados gadarenos, no era 1. Se hace más énfasis en uno de ellos, pero ya se aclara en Mateo que eran 2. Entonces, no puedes corregir aquello que te crees que sabes, porque lo que no se sabe, no se inventa. Entonces, yo digo eso, ¡ay, qué ofensa! ¡Qué ofensa a mi orgullo latinoamericano de lo que no sé me invento! Entonces, si yo lo digo como es, porque yo soy directo y yo me sé las culturas y sé cómo es cada cual en los determinados lugares. ¿Sabe por qué yo lo digo de esta forma? Porque yo me crié en esto. Yo estaba en la barriga de mi mamá en los diferentes países en Latinoamérica. Hasta en la barriga ella se iba a predicar preñada de mí. Y yo también viajaba. Yo vi todo esto.
Entonces, lo que te molesta es porque te lo digo bien directo, te lo digo desde la raíz, te lo digo la verdad, porque yo conozco y no te vas a encontrar a ningún otro puertorriqueño que sepa así en esta parte más que yo. Tendrá que desarrollarse desde pequeño como me pasó a mí. Por eso cuando ustedes hablan, yo les entiendo muchísimo las palabras, pero cuando tú le hablas a un puertorriqueño normal que siempre ha vivido en Puerto Rico, la mayoría de las palabras no te las va a entender, pero yo la mayoría, todas sí te las entiendo muy bien. Y por eso, cuando a veces me dicen, mira hermano, esa palabra no la diga, porque es mala palabra en nuestro país. Yo, olvídate que yo no lo voy a decir más, porque yo no quiero que tú me digas a mí, Santiago Zúñiga, aunque sea mala en Puerto Rico, si es mala en otro país, yo no la voy a estar diciendo. ¿Para qué? Para que me digan evangeloco también, imagínate tú. Entonces yo también tengo que en esa parte también comprender. Voy a seguir por aquí leyendo. Mire, dice, por medio de la disciplina, sigo leyendo por aquí, por medio de la disciplina someterás a tu carne a la servidumbre para llegar a una determinada meta. Estoy hablando de la disciplina espiritual. Recuerda siempre que la carne no desea orar, no le interesa la oración y mucho menos un compromiso de orar todos los días o madrugar a orar. Es la naturaleza humana caída que siempre quiere estar en su autosuficiencia y lejos de Dios. Entonces, la palabra nos enseña a perseverar hasta el final. Es necesario orar porque nuestro llamado de parte de Dios a todos nosotros es tener comunión con Él. Y no solo en esta vida, sino también hasta la eternidad. Dice, con disciplina, porque no es motivación. No, ay, yo siento motivado. No. Es que yo no busco motivarte. Yo busco es que tengas disciplina, porque la motivación se basa en emociones. Y la Biblia precisamente nos habla a no vivir por emociones ni sentimientos, sino por la fe en Cristo Jesús. Y eso, la fe en Cristo Jesús, a lo que te va a llevar, va a ser precisamente por medio de la disciplina. Mira, me mandaron un besito por aquí en el cachete por TikTok. Recibido. Es que hay unas cositas. Bueno, honestamente, la vez pasada me mandaron, yo creo que me pusieron unas orejitas y unas cositas. No sé si era de elefante o qué sé yo. Yo me acuerdo, estaba hablando algo bien serio y era por aquí por Facebook, no era por TikTok. Estamos ahora conectados en las dos plataformas. Pero yo estaba hablando algo bien serio de los tiempos del fin y yo de momento yo veo que como unas trompitas, yo hago así, como los ojitos, así como de anime, yo no sé qué me pusieron ahí y yo me tuve que reír y gracias a Dios que uno domina el mensaje porque si hubiera sido quizás cuando yo estaba comenzando me hubiera hecho un hoyo de espagueti. Ay, Dios mío, qué risa. Y me mandaron un besito, muchos besitos para atrás. Bueno, sigo leyendo por aquí el libro La oración genuina ferviente. Bien importante esto que le estoy diciendo. Vamos a empezar a orar por sanidad. Dice, con disciplina, compromiso y perseverancia, las tres que les acabo de decir, podemos comenzar a desarrollar nuestra vida de oración. Además de todo esto, es importante que por medio de la palabra se mencionen ciertos obstáculos que vamos a enfrentar. Número 1, la incredulidad o duda. En las campañas de mi abuelo Gille, oraba por los enfermos, oraba por sanidad. Entonces después venían, hermano, yo quiero que me ore, pero se acaban de orar, tenía que estar en la oración con los enfermos. Entonces quiere decir que según tú, la oración que se hizo no es válida y hay que seguir orando y orando y orando. Entonces tú tienes que también tener fe, porque no depende del predicador, depende también, bueno, en parte, pero depende también de ti. Es algo de mutua interacción. Dios, la persona que Dios te envía y tú. Entonces, si tienes incredulidad, si tienes duda, ¿cómo Dios te va a responder? Por eso es que hay que confesar, hay que declarar lo hecho. Entonces, ahora estamos en un tiempo donde hay más enredos doctrinales, donde, al igual que los testigos de Jehová, se robaron la palabra atalaya, que la palabra atalaya meramente significa alguien que avisaba, que se montaba en lo más alto y avisaba del enemigo, etcétera. Los testigos de Jehová se tomaron ese nombre para sí. Y en nuestro tiempo, eso, cuando tú dices los atalayas, los watchtower, ya tú sabes que religiosamente son los testigos de Jehová. Y más ahora en el tiempo de nosotros, cuando se dice la palabra sobrenatural, o cuando se dice la palabra yo declaro, ya rápido se la han cogido fuera de contexto, tergiversada, los apostólogos de la prosperidad, porque no hay mejor mentira que aquella que es camuflajeada con una verdad, pero como quiera siempre sigue siendo una vil mentira. Decir que tú estás declarando la sanidad
la palabra de Dios que sale de la mente de Dios, que es una espada viva y eficaz, eso no está incorrecto. Ahora, si tú vienes y dices, yo declaro, yo decreto, yo, eso es diferente. Pero si tú estás declarando en el nombre de Jesús la sanidad por la fe en Cristo Jesús, fundamentado en Cristo Jesús, orientado en lo que la palabra dice, porque el mismo verbo es la palabra, Jesús es la palabra, entonces lo estás haciendo bien. Pero esas son las cosas que a veces confunden, y por eso es que siempre les advierto que el diablo siempre quiere desarmar a la gente espiritualmente para que no tengan ningún recurso de pelear contra él. Las cosas en su contexto. Entonces, la primera, la incredulidad o duda. No podemos orar a un Dios del cual dudamos de su existencia, de lo que Él pueda hacer. Menos podemos orar y pedirle a un Dios de quien decimos creer, pero en realidad pensamos que no va a responder. Y esto es de diferentes maneras. Quizás puedas pensar que no te va a responder porque no tiene el poder para hacerlo, o porque meramente dudas de su bondad. No puedes dudar de ninguna de ellas. No somos dignos, pero por eso es que yo varias veces le he dicho, y por si acaso lo repito de nuevo, porque constantemente estamos teniendo nueva audiencia, la decisión es tuya. Elegir lo que te merece o la bendición inmerecida. Bueno, yo me decidí. Se supone que todo creyente en Cristo haya decidido la bendición inmerecida. No te lo merece, pero el Señor te la dio. Tienes que tener en claro que no te la merece, pero a Dios le plujo dártela. A Dios le dio la gana. Él pagó un precio del Señor Jesucristo como forma visible de Dios. Entonces la decisión es tuya. La bendición inmerecida o lo que te merece. Uy, si fuera lo que te merece, no, mi hijo, no. Entonces, ¿para qué murió Cristo? ¿Para qué murió? Es la gracia de Dios, y ahí lo comenta una hermana. La gracia de Dios, pues, ¿existe o no? Pero el diablo no quiere que llegues ahí, porque él es un desgraciado. La gracia de Dios no llega ahí. Él es un desgraciado, el diablo. Bueno, sigo por aquí. Miren. O sea, esto que vengo diciendo nos demuestra una actitud que debemos de cambiar. Las dudas provocan nuestro hundimiento espiritual y toman el control de nuestra vida. Cuando dejamos de mirar a Jesús y nos enfocamos más bien en las situaciones adversas que nos rodean y las vemos como imposibles de resolver, ahí es donde está el problema. El mejor ejemplo bíblico, que podemos llamarlo prefigurativo, que se puede dar en este caso, es cuando Pedro caminó hacia Jesús. En las aguas mismas, Pedro, pero al ver el fuerte viento, aquí yo lo tengo la cita bíblica, al ver el fuerte viento comenzó a hundirse. Y el Señor Jesús permitió que pasara todo eso porque Él sabía lo que iba a pasar, y esto nos queda a nosotros como una evidencia de, bueno, de que a nada la Biblia se le escapa y que es una realidad en la situación espiritual prefigurativa bien específica. Te hunde. Entonces, cuando Jesús extiende la mano para ayudarle, exclamó: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Todo ya eso estaba preparado por Dios. Él sabía que iba a ser así. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues yo te hablo de algo, pero yo tengo que dar la solución. Un mensaje para que sea completo de parte de un predicador es dar la solución. Tú vas a hablar del pecado, pero tú tienes que hablar del arrepentimiento. Tú vas a hablar del problema, pero tienes que dar la solución, mijo. ¿Cuál es la solución? La solución a la duda es meditar y creer en las promesas bíblicas. Por eso ayer les decía que la Biblia renueva nuestra mente. ¿Y que es nuestra mente? Parte de nuestra alma, de todos nosotros. El alma es la voluntad, las emociones y la mente. Repito, nuestra alma está compuesta por la voluntad, las emociones y la mente, y por eso nuestra alma es renovada por la palabra a través de algo que es parte de ella, que es nuestra mente. Y no te ahogas en un vaso de agua porque estás tan sólido en la doctrina bíblica, tan sólido en creer en Dios, que cualquier cuentito de vieja del diablo no le resulta, ¿ves? Porque tienes la mente renovada, naces del espíritu, pero no del alma. El alma necesita ser renovada para vivir por medio del espíritu. Entonces, el enemigo siempre va a enviar un pensamiento contrario a lo que ya estamos creyendo para tratar de poner división a nuestra mente. Eso es lo que yo sé que tú has enfrentado aquí en nuestras transmisiones de oración y que has enfrentado y enfrentas continuamente cuando oras. Bueno, yo voy a buscar aquí, ¿verdad? En 2 de Corintios. Léalo ahí, léalo y escriba esta cita
para que cuando ore usted la diga en las oraciones, aquí en la libretita de oraciones que le estoy diciendo, 2 Corintios 10:5. Tenemos que llevar estos pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Entonces hoy tú ves tanto mandón. Latinoamérica está llena de mandones, pero que no saben nada. Te quieren mandar a ti, tú sabes, y ellos te quieren mandar a ti. Llena de mandones que no saben nada y lo que no saben se lo inventan. En las iglesias llenas de mandones. Pues claro, si las malas mañas que vienen del mundo las traen a la iglesia, entonces eso no es mundo, ¿verdad? No, para ellos mundo es solamente la apariencia. Pero esas actitudes de mandón y qué sé yo, sin obediencia, sin sometimiento a Dios, son del mundo. No te sometes a Dios y quieres mandar en la iglesia. Entonces, ¿cómo es cuando el policía, digámoslo así en la parte material, está sometido a una autoridad a la cual rinde informe, etcétera? Por eso te dice alto policía, porque esa es la autoridad que representa y es la autoridad a la cual él como tal está sujeto. Pero tú dices que tienes autoridad, el más apostolobo, y tú no estás sujeto a nada. Tú eres el llanero solitario. Entonces, yo te tengo que ser claro. Por eso el diablo te da como piñata. Bueno, ya hablé de la primera. La primera, incredulidad o duda. Uy, vamos a una clave. De esto ya he hablado, lo voy a tratar de resumir lo más corto posible, y es el no perdonar. Y aquí es donde viene un problema que confunde mucho con hoy día, con la tergiversación que tienen, que, bueno, hay una que dicen que, o sea, yo para ser humilde tengo que admitir que la burrada que me están diciendo errada doctrinalmente, que eso es cierto, y el que yo te diga y yo conozca que lo que están diciendo no es así, no me hace a mí humilde, me hace a mí confabularte junto contigo y ser partícipe o copartícipe de un pecado que a sabiendas sé que es algo que no es así. O sea, yo no soy el más humilde por aceptar una burrada que tú digas fuera de contexto, y no soy el más soberbio por corregirte, porque para eso uno se prepara, y para eso Dios me llamó, y para eso cada cual que Dios llamó tiene su llamado comprobado. Entonces el otro es el de perdonar. Hay gente que piensa que perdonar es echarle balas a la pistola del otro para que te siga disparando. Y si tú ves el caso de la historia de José, toda la trama que estaba haciendo con su hermanito menor, Benjamín, y todo lo que hizo con sus hermanos, en José, el patriarca José, él había perdonado a sus hermanos, él los aceptó, él no los tocó, él sabía que había una promesa de Dios hacia Abraham, y que de esas tribus, de sus hermanos, iban a salir, o sea, de sus hermanos iban a salir las tribus de Israel, de su padre, Jacob, luego llamado por Dios Israel. Los había perdonado. Entonces, ¿por qué hizo todo eso? Porque quería ver primero cómo podía proceder, a ver si sus hermanos se habían arrepentido. Y ustedes leen la historia que cuando los hermanos le dijeron que lo que les estaba pasando a ellos era por un castigo de un mal que habían hecho, inmediatamente José, un hombre sabio, interpretador de sueños y sabio, ya sabía que ellos estaban con ese pesar y que sus hermanos estaban arrepentidos de haberlo vendido. Y después se descubrió también, imagínate cómo vieron cómo Jacob, al pensar que realmente un animal salvaje había matado a José, al ver la túnica de muchos colores, pues imagínate, vieron a su padre tan contrito y destruido, así que se arrepintieron también. Entonces, escuche esto del perdón. Dios te perdona si tú ¿qué? Te arrepientes. Eso es en el contexto divino. Es un poquito diferente, pero más o menos ahí, en la parte humana. Tú perdonas, pero si la persona no se ha arrepentido, ya sabemos que tú ni yo somos Dios. Entonces, nos tenemos que cuidar de ellos y alejar. ¿Entiendes? Perdonar no significa que tú estés obligado u obligada a abrir la puerta de tu confianza nuevamente a esa persona, y al no hacerlo, no estás pecando, te estás cuidando. La Biblia nos dice que estamos como ovejitas, tú y yo, en medio de lobos, y que seamos astutos como serpientes y mansos como palomas. Entonces hay otros que dicen así, ve, como dicen nuestros hermanos mexicanos, manso y no menso. Bueno, así mismo, para que me entiendas claro, así lo dice la Biblia, lo podemos interpretar. Entonces, hay que tener bien en claro
perdonar es que eso no te martiriza, no te agujera la cabeza, no te atormenta de día y noche una y otra vez y no te deja progresar eso que te hicieron, sino que meramente ya perdonas. Yo pasé inclusive por aquí el testimonio de este hermano Neftalí, ex satanista, que ese hombre lo mutilaron, ese hombre es un eunuco, los que saben lo que es eso, lo mutilaron esos satanistas. Y hubo gente que lo abusó y él lo fue a perdonar y no estaban arrepentidos. Entonces él dijo, te perdono, y se estaban burlando y él después se fue corriendo. Y después hizo, se fue corriendo, pero los perdonó. Entonces están sellados esa gente para la condenación y él para la salvación. Pero él perdonó. Eso es el perdón. No sea tonto, no sea bobo y no crean algunos por ahí que yo me como el cuento y me chupo el dedo. Ya venir a mí a decir que perdonar es que yo acepte las charlatanerías tuyas y que yo acepte que tú me sigas tirando por el piso o que yo acepte que tú me sigas destruyendo y no me dejes avanzar. Eso no es perdonar, tú eres un zángano. O sea, así no es. Yo lo hablé claro por la Biblia. Entonces, esta falta de perdón en su contexto no va a hacer o ayudar, digámoslo así de esta manera, no va a hacer posible que tus oraciones sean contestadas. Porque debes dejar ir, debes ya de dejar eso en la mente, porque tu alma ha sido atada, ha sido ligada a lo que te hicieron. El alma, volvemos, la voluntad, las emociones, la mente, tu mente está ligada a vivir una y otra vez ese trauma emocional y entonces eso seduce tu voluntad para que voluntariamente te autodestruya, viviendo una vida en amargura, viviendo una vida que sea sin gozo, viviendo una vida en donde ni siquiera puedes ni sonreír. ¿Me entienden? ¿Está claro? Yo creo que lo he resumido aquí, ¿verdad? Claro, voy al siguiente y aquí termino, punto número 3. ¿Por qué a veces las oraciones no son contestadas? Y esto, mira, no, falta de perdón, pues esto es claro, porque mira, tienes en la mente, esto es la mente. Entonces, ¿cómo yo evidencio que hay una falta de perdón? Te quieres vengar, y eso está prohibido por la Biblia. Inclusive hasta el no matarás no quiere decir no asesinarás, no tiene que ver con la ley de la guerra y la ley de la defensa colectiva, sino que va obviamente dirigido a personas que toman venganza en sus propias manos. Entonces la venganza, por eso el Señor te dice que es de Él. Entonces el que está pensando siempre en vengarse y eso, no ha perdonado. Te tiene que dejarlo en las manos de Dios. Pero tampoco puedes decir no cuando sí. O sea, siempre está el testimonio. La misma Biblia habla de lo que los hermanos de José le hicieron. Tú no vas a decir que ellos fueron buenos cuando fueron malos. Tú lo hablas, pero también esa cosa te la saca de la mente, que no te esté perturbando ahí, menos vas a planear una venganza. ¿Entiendes? Por eso es que la Biblia, cuando yo sigo navegando en la Biblia, se ve la mente de Dios, entonces renueva tu mente. Lo que pasa es que la gente no la lee, la gente se piensa que la Biblia está meramente allí para dar opiniones personales sin leerla. Y bueno, voy a decir aquí rápido porque quiero ya empezar a orar, ya llevamos casi media hora. Punto número 3, pedir mal y no pedir, por eso las oraciones no son contestadas. Voy a leer aquí, dice: en este caso hay varias situaciones que se dan comúnmente. En el caso de pedir mal, este es el grupo selecto, digámoslo así, se le puede llamar, de creyentes que piden con un deseo erróneo en su corazón. El deseo de satisfacer su carne, el deseo del egoísta, satisfacer la carne. No es como te dicen así, que eso es solamente la que quiere mirar al otro por encima del hombro porque quiere estar, o sea, satisfacer el deseo de la carne también es creerse autosuficiente. O sea, ser egoísta, masticar y masticar y masticar y ni siquiera dar un break espiritual al pobre estómago para que siquiera un tiempito de ayuno deje de mascar como las vacas. Atiendes más las necesidades físicas que las espirituales. Digamos las cosas claras en su contexto, porque el enemigo también se mete y hace perder el norte. Él es el que está detrás de toda envidia, mentira, chisme, y el que trata de nublar la mente y el razonamiento del creyente. Entonces, el problema está con el deseo erróneo en el corazón.
son egoístas, no tienen en cuenta el reino de Dios, su avance, y mucho menos a su prójimo, a su hermano en la fe. Se debe de pedir siempre para el reino primero, luego para nosotros. No podemos usar la oración, lo digo, estoy leyendo aquí, con motivo de celo, envidia, vanagloria, competencia, orgullo, exaltación personal. Eso también es ser carnudo y eso también es ser vanidoso. Dice Santiago 4:3, pedid y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y eso es lo que han hecho el evangelio hoy en día. Y después siempre usan la muletilla del no juzgar, pero se les olvida la parte donde dice que no juzguéis según las apariencias, sino con justo juicio. Entonces imagínate, o sea, ¿la Biblia es de Génesis al Apocalipsis o no? ¿O para ti lo otro no es canónico? ¿O es lo que te conviene? Porque yo lo veo más así. Entonces existe también, voy a leer página 45, libro de la oración, recomendado, está en Amazon nuestro libro. Dice, existe el otro grupo de creyentes que no piden a Dios porque piensan que su petición es demasiado pequeña. Otros piensan lo contrario, que lo que piden es demasiado grande para que Dios responda, cuando la verdad es que Dios se complace en responder. Mire, compadre, Dios no tiene ningún problema en darte lo que sea. Y a veces, yo no sé si tú has sentido esta basura de la carne, que el diablo también quiere hacer sentir, usando nuestra naturaleza caída, y es como que Dios está celoso de ti. Tú estás loco. Mi hermano, mire, yo estaba leyendo por aquí un guión, estoy leyendo por aquí una cuestión ahí, una novela de una persona que está furiosa con Dios, y justamente la persona que escribió esto tuvo que haber pasado por algo de eso, porque la persona, cuando está gritándole a Dios para ver si Dios le responde en algo, que está molesto, le dice: Señor Dios, tú de seguro estabas celoso de mí. Esos son, yo estoy 100% seguro, los pensamientos que tuvo Lucifer cuando se quiso quedar con el trono de Dios. Y si has tenido algún momento este pensamiento, de ahí viene, amigo. Porque yo sé que aunque tú te rías, lo has tenido, o de alguna manera se te ha cruzado la mente. ¿De qué tiene que estar Dios celoso de ti si Él dio su vida por ti? Tú eres coheredero con Él, la herencia que es de Cristo. La herencia del Padre con Cristo, Él la va a compartir contigo. Entonces dile a la carne: mira, cabezona, déjame en paz. Entonces eso es por la naturaleza caída. Y 100% seguro, eso Lucifer lo tenía de rabo a cabo. Uy, sí, Dios le dio todo y Dios está celoso de él. ¿Cómo es eso? Yo entiendo que es pues naturaleza caída, inentendible la cosa, horrible, yo te digo, por favor. Entonces, Dios se complace en responder, Él quiere hacerlo, le gusta, es su naturaleza, es un Dios dadivoso. Entonces, hay que aplicar la regla espiritual, y aquí termino. Pedir, abrir nuestro corazón y pedir. De otra forma, si no pedimos, no podemos tener respuesta de nada. Y me voy a la Biblia: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, todo el que busca halla, y todo el que llama se le abrirá. Mateo 7, 7 al 8. Recomendado nuestro libro para que medite también, lo pueda tener y medite, pues obviamente, en esta palabra.